Listo, entonces vamos a comenzar nuevamente a grabar y hoy vamos a explicar estos ejercicios que ya no tienen un solo estado, sino que tienen dos estados, pero esos estados están relacionados y ya vamos a ver de qué manera se relacionan. Entonces, lo primero dice es 1 kilogramo de agua, entonces aquí nos están dando la masa de, de agua que hay en ese recipiente, 1 kilogramo, llena un depósito y el depósito tiene un volumen de 150 litros. Ahí no dice que es volumen, pero uno sabe que los litros son unidades de volumen, 150 litros. A una presión inicial, o sea, a una presión 1, seguramente porque van a haber dos estados, una presión 1 de 2 megapascales. Dice que después se enfría, aquí estamos viendo que sale calor, ¿cierto? Es una flechita de salida. Después se enfría el depósito hasta que llega a 40 grados centígrados. Entonces, el enfriamiento se da hasta que la temperatura 2 es de 40 grados centígrados. Entonces, dice, determine la temperatura inicial, o sea, nos preguntan la temperatura 1, ¿cierto? Y la presión final. Bueno, realmente voy a colocar presión 2 como para que no nos confundamos esa F con la F de líquidos de vapor saturado, de líquido saturado, perdón. Entonces vamos mejor a colocarle, en vez de final, vamos a colocarle estado 2. Listo. Entonces, esos son como los datos de lo que están dando, ¿no? Me están dando unos datos iniciales y me están dando un dato final, que es este que está acá en esta parte de acá, un dato de la parte 2. Bueno, entonces yo necesito tener dos propiedades del estado 1 para hallar el estado 1 y necesito tener dos propiedades del estado 2 que cumplan el postulado de estado para hallar el estado número 2. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades del estado 1 que tengo. Entonces, por un lado, voy a escribirlo con otro color, tengo la presión, ¿cierto? La presión. Y entre estas dos propiedades puedo hallar el volumen específico, porque recuerda que son dos propiedades intensivas y ni el volumen ni la masa son, son específicas o intensivas. Y entonces, pero puedo sacar el volumen específico. El volumen específico lo puedo sacar de la siguiente manera. Es una B minúscula. Recuerda que volumen específico es igual a masa sobre volumen. Entonces, si ustedes tienen por ahí una calculadora y me pueden ayudar dividiendo, no los litros, porque hay que utilizarlos en metros cúbicos. Yo solamente divido los litros en 1000, porque un metro cúbico son 1000 litros, y ahí tengo los metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto daría esta operación? Bueno, esta sí está muy fácil, ¿no? Porque es dividido en 1. Entonces, el volumen específico da 0,15 metros cúbicos sobre kilogramo. 0,15 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tengo el volumen específico. El volumen específico. Entonces ahora ya tengo dos propiedades del estado 1. Aquí voy a colocarle B1. Después nos vamos a dar cuenta que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2 porque después de que se enfría el recipiente, este recipiente ni se agranda, no se puede agrandar y la masa no se puede salir. Entonces, si el volumen y la masa no cambia, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Se llaman recipientes rígidos. Los recipientes rígidos trabajan a volumen constante. Usted nota que no hay manera de que él sea grande y no hay manera de que la masa cambie. Entonces, el volumen específico del estado 2 también va a ser 0,15 en este caso. Entonces ya tengo dos propiedades del estado 1 y ya tengo dos propiedades del estado 2. Voy a escribirlas. Bueno, yo creo que ya no es necesario ni escribirlas, pero se las puedo mencionar, ¿no? Tengo la presión del estado 1 y tengo el volumen del estado 1. Y tengo, por otro lado, la temperatura del estado 2 y también tengo el volumen del estado. O sea, ya tengo dos propiedades intensivas independientes. Ya puedo graficar y puedo mirar dónde están esos estados, a ver en qué lugar caen. Entonces aquí tengo este gráfico que a mí me gusta hacer el de temperatura contra volumen, ¿cierto? La temperatura en grados centígrados, el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces voy a comenzar a graficar el estado 1.
del estado 1 tengo que son 2 megapascales. 2 megapascales, para dibujar la presión de 2 megapascales, primero voy a ir a buscar la temperatura de saturación. Entonces voy a ir a las tablas, espero que se esté viendo, vamos a ver si les estoy compartiendo. Ahora sí creo. 2 megapascales. Entonces me voy a venir a la tabla 5, que es la que comienza con presiones, y voy a buscar 2 megapascales, aunque aquí está en kilopascales, entonces serían 2000 kilopascales. 2000 kilopascales, si usted lo nota, están por acá. Entonces la temperatura es 212,38. Entonces voy a graficar esa temperatura. Aquí no nos piden gráfico, pero yo siempre todo lo trabajo con el gráfico, me parece que es la mejor forma de uno entender lo que está pasando. Entonces, les recuerdo que cuando se grafica la temperatura máxima es 373, la temperatura máxima del domo es 373,95. Y más o menos la mitad son 200, por aquí serán 300, por acá serán 100, ¿cierto? 100, 200, 300, más o menos 375. Y la temperatura de la que acabamos de mirar en las tablas es 212,38. Miren, ahí está, espero que se esté viendo, 212,38. Entonces 212, pues yo voy a colocarla aquí más o menos en los 200. 212,38. Esta es la temperatura de saturación. 212,38. Bueno, ahora, con esos datos, ahí ya no me da espacio para escribir el 8. Voy a dibujar la presión. La presión, les recuerdo que es una línea así. Bueno, ¿y qué presión es? La presión que me están dando, 2 megapascales. ¿Sí? 2 megapascales. Entonces, voy a quitar mi cámara porque aquí me está estorbando para rayar. Y acá se cruzan, en la línea de saturación, se cruzan tanto temperatura con presión. Entonces, ahí ya, digamos, grafiqué mis 2 megapascales y su respectiva temperatura de saturación. Ahora, tengo que venir para mirar el estado 1, voy a colocar otro color mejor. Para mirar el estado 1, ¿qué necesito? Como ya tengo el volumen, yo necesito saber si el volumen que yo tengo está antes del volumen de líquido saturado o si está entre el de líquido saturado y el volumen de vapor saturado o después del líquido de vapor saturado. Entonces tengo que volver a la tabla a conseguir esos valores para poder saber en dónde cae este volumen que yo tengo. Entonces voy a irme a 2 megapascales otra vez y voy a hallar lo siguiente, el BF y el BG, ¿cierto? 0.001177 y 0.099587. Si vemos, y yo tengo el volumen que yo tengo es de 0,15. Entonces, a mí voy a preguntarles ahí en el chat, ¿ustedes qué creen? Que el volumen que nos dieron, que es 0,15, o el que calculamos, es más pequeño que este, BF, ¿está entre los dos o está después de BG? ¿Qué dicen ustedes? Ahí en el chat lo escucho. Vamos a ver qué me dicen. Entre los dos, dice Alexander Durán. Entre los dos, 0,15. Bueno, 0,15 es más grande que BG. 0,15 es más grande, está después, muy bien, después del BG. Muy bien, porque este es 0,09. Voy a escribir una aproximación. Este es 0,09. Bueno, 0,9 algo más, pero nosotros tenemos 0,15. El 0,15 ya es un poquito más grande. Entonces, vamos a suponer que queda por acá 0,15. Bueno, digamos que este es 0,1. Vamos a suponer que 0,15 queda por acá. Entonces, 0,15, si yo hago una línea de volumen constante, las líneas de volumen constante son líneas verticales, así como las de temperatura constante son horizontales y como las de presión constante son las líneas azules que son como un escalón.
Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde se cruza la línea de 0,15 con 2 megapascales? ¿Dónde se cruza la línea de 0,15 con la presión de 2 megapascales? Y uno se da cuenta que se cruza aquí, ¿cierto? Aquí, este es un volumen de 0,15 y además es una presión de 2 megapascales. Eso quiere decir que este es el estado número 1. Quedó raro ese 1. ¿Listo? Ese es el estado número 1. Entonces, sobrecalentado, ¿no? Es un vapor sobrecalentado. Con esos datos voy a terminar el gráfico y después miramos exactamente las respuestas, ¿no? Este es un vapor sobrecalentado. No es necesario hacer el gráfico para saber que era un sobrecalentado, pero pues ustedes saben, a mí me gusta trabajar es con el gráfico, ¿no? Bueno, y de ahí nos están preguntando, todavía no voy a responder esa pregunta, pero nos están preguntando qué temperatura pasa por aquí. Esta es la temperatura que nos están preguntando, la temperatura del estado 1. Nosotros vemos y nos damos cuenta por lo menos que no es ni 373 ni 212. Por ahí pasa una temperatura. Recuerden que las temperaturas son líneas rojas. Por eso a mí me encanta tanto el gráfico, porque el gráfico le da a uno más detalles de lo que uno, pues de lo que uno está analizando, ¿no? Yo sé que esto se puede hacer sin gráfico, pero a mí personalmente me gusta mucho. Ahora, dice que eh, después se enfría hasta 40 grados centígrados. Sí, mira acá. Después se enfría el depósito hasta 40 grados centígrados. Entonces voy a dibujar esos 40 grados centígrados. Sabemos que este es 100, este es 200, 40 es más o menos casi que en la mitad de esto. Por aquí quedan 40 grados centígrados. 40. ¿Listo? Y yo en esos 40, bueno, ¿y qué tengo yo? ¿Qué más tengo del estado 2? Pues yo sé que esto baja a volumen constante. ¿Por qué a volumen constante? Pues porque ya les dije al principio, ni el volumen cambia, ni la masa cambia, entonces el estado 2 va a tener el mismo volumen. El enfriamiento se hace a volumen constante hasta que llega a estos 40 grados centígrados. Hay que mirar, de todas maneras, hay que mirar, es muy recomendable a veces hacer un gráfico para el estado 1 y otro gráfico para el estado 2. ¿Por qué? Porque aquí parece, da la sensación de que cayó por dentro, ¿no? Del domo. Pero si yo hubiera hecho este gráfico, lo hubiera hecho como así, digamos, lo hubiera hecho un poquito más delgadito, me hubiera parecido que no da por dentro. Entonces, el gráfico es engañoso. Uno si hace un gráfico, pues le va a dar por dentro y otro gráfico le va a dar por fuera. Entonces, lo mejor que uno puede hacer realmente para saber si da por dentro o da por fuera es mirar si el BF de acá y el BG y el BF de 40. Y con esos datos de 40 grados centígrados, y con esos datos uno sabe si el 0,15 que tenemos está por dentro o está por fuera. Entonces vamos a mirarlo primero. Voy a irme a la tabla y me voy a parar en 40 grados centígrados. Esa es la tabla 4, porque la tabla 4 es la que comienza con temperaturas. Entonces estoy por acá en la tabla 4. Y aquí en la tabla 4 voy a buscar el 40. Aquí está. Y voy a buscar el BF, que es casi 0, porque mire 0.00, y el otro es 19. Entonces, por un lado está 0, por otro lado está 19. Y nosotros tenemos 0.15. Entonces ahí nos damos cuenta que está entre. Entonces, digamos que aquí está entre. Digamos que nos cae dentro del gráfico. Entonces, bueno, ¿qué presión pasa por ahí por esos 40? Por esos 40 como para terminar de hacer el gráfico. Por estos 40 también pasa una presión, que como lo hemos visto, aquí se intersecta con la temperatura y después baja. Pero en la misma gráfica dice que la presión es de 7,3851 en la tabla. 7,3851. Voy a escribir 7,3851. 3851, 7,3851. Y ahora sí, vamos a intentar responder las preguntas. La primera pregunta, que creo que es fácil de responder, es la presión de 2. ¿Qué presión pasa por el punto 2? Bueno, ¿y cuál es el punto 2? Este que está acá, ¿no? ¿Qué presión pasa por acá?
Entonces ahí nos estamos dando cuenta qué línea azul pasa por ahí. La línea azul que pasa es la de 7.3851, esa sería la presión del estado 2. Y la siguiente pregunta es, ¿qué temperatura pasa por el estado 1? ¿Qué temperatura pasa por acá? Es así. Nos toca ir a la gráfica de sobrecalentado porque esta gráfica sola así como está no nos dice cuál es esta temperatura que está acá. Esta temperatura no la sabemos. Nos toca ir a la gráfica de sobrecalentado e intentar encontrarla. Vamos a ver cómo se hace eso y seguramente hay que estar listos para interpolar. Entonces, voy a irme, entonces, ¿qué tengo de ese estado? Pues yo sé que del estado 1 que son 2 megapascales y que son 0,15 de volumen. Con esos dos datos me voy a ir a la tabla de sobrecalentado, que es la tabla A7 del libro de Zenger. Entonces, la tabla A7 es esta. Perdón, la tabla 7 no, la tabla 6. Tabla 6. Y entonces busco 2 megapascales. Una presión de 2 megapascales. Creo que está por acá. 2 megapascales. Voy a resaltarla en amarillo por aquí. Miremos. Entonces ahí está la presión de 2 megapascales. Y nosotros tenemos un volumen de 0,15. Entonces si venimos a los volúmenes, esta es la casilla de los volúmenes. Aquí tengo un volumen de 0,13. Acá tengo un volumen de 0,15,122. El volumen que nosotros necesitamos está entre ellos dos. Y está entre estas dos temperaturas, entre 350 y 400. En estas tablas de sobrecalentado, las temperaturas, como son las mismas para todas las tablas, se escriben al principio y son las mismas tanto para la presión de 1,6 como la presión de 1,8 como para la presión de 2 megapascales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interpolar. ¿Cómo se realiza esa interpolación? Bueno, esa interpolación se puede hacer ahí en la calculadora. Yo la voy a hacer en internet. Voy a abrir por aquí una pestaña y voy a hacer la interpolación. Espérame un segundito, voy a pausar el video mientras que abro la página de la interpolación. Entonces, bueno, aquí tengo ya la página de interpolación. Entonces, en la primera columna voy a poner los 300 grados centígrados y los 400 grados centígrados. Y aquí voy a poner los volúmenes específicos entre los cuales está el volumen que yo tengo. No miento. Es al revés. Voy a colocar aquí los volúmenes, porque aquí me preguntan que en esta casilla tengo que colocar el volumen que conozco, que es el volumen de 0,15. 0.15. Aquí creo que funciona es con puntos. Y entonces voy a colocar aquí el volumen 0,1386, 0,13860, ese 0 pues ahí ni quita ni pone. Y el otro volumen es 0,15122, 0,15122. Y ahora sí, aquí coloco las temperaturas. Si miramos en la tabla, dice que las temperaturas están entre 350 y 400. Yo había puesto es que 300. 350 para ese volumen y para el otro volumen 400. ¿Qué es lo que queremos decirle a la calculadora? Queremos decirle que yo sé que para 350 es este volumen y que para 400 es este volumen y que yo tengo ahora este volumen, quiero que me dé la temperatura. Eso es lo que quiero que me haga. Entonces aquí dice que la temperatura es de 395,16. Ustedes ven ahí el dato en amarillo. 395,16. Entonces esa es la temperatura que va por acá. 395,16. Usted no se deje llevar mucho por el gráfico, porque el gráfico no es totalmente exacto. Mira que 373 está por acá y ahora 395 por acá. Pero eso es por la manera como estamos haciendo el gráfico. El gráfico, como les dije, puede llegar a ser engañoso un poquito. Por eso es mejor como dibujar un estado por aparte y otro estado por aparte. Lo importante es que uno tiene un panorama más o menos de cómo va a quedar y con las tablas termina de validar la información. Entonces, de esa manera ya tengo la respuesta de las dos, lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué me preguntaban? La temperatura del estado 1, ya miramos, la acabamos de hallar, 395,16 grados centígrados. Y la presión del estado 2, ya vimos que es 7,3851.
Entonces, muchachos, ¿aquí tienen alguna pregunta? Voy a habilitarles ahora sí el sonido. Voy a habilitarles el sonido por si quieren preguntar algo. Ya les activé por si quieren preguntar. Kilopascales, ¿no? ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿O hasta ahí bien? Llegando, por ejemplo, que pasa el caso en otro ejercicio, digamos que no nos dan una presión exacta, o sea, que por ejemplo en este caso dio los 2 megapascales, Sí, señor. digamos que quedara entre esa presión para ir a buscar la tabla 6, ¿cómo haría uno en ese caso? Hay que crear toda la tabla de interpolación. Hay que crear, vamos a suponer que yo hubiera dado, la verdad yo no voy a evaluar así en este curso vacacional, pero si yo no hubiera dado, vamos a mirar la tabla como para entender la pregunta, como de José, creo. ¿Qué pasa donde me dan una presión no de 2 ni de 1,8, sino de 1,9? Entonces usted tiene que comenzar a crear toda esta tabla. No lo vamos a ver por cuestiones de tiempo en este vacacional, pero hay que crear toda la tabla de acá, hay que interpolar, comenzar a crear toda la tabla, ¿sí? Yo en los videos que tengo en YouTube, hay una lista la lista que se llama de sustancias puras, y más adelante ahí enseño qué pasa cuando eso pasa. ¿Listo, José? Vale, profe, gracias. Y por aquí había otra pregunta que era, profe, ¿se puede también hacer mejor colocando los datos en los cuadros de la clase pasada y así sabemos qué es lo que nos falta? También es una manera de hacerlo, ¿sí? Tú armas ahí como una casillita y puedes ir haciendo sí, es una manera de organizarte, ¿no? Es cierto. Bueno, entonces parece que eso es todo, ¿no? Sí. Entonces, mira lo que vamos a hacer en el siguiente video vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver aquí para mostrarlo. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con refrigerante 134A. Hemos hecho ejercicios con agua, ahora vamos a ver ejercicios con refrigerante 134A. Entonces, ese será la próxima grabación.